Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Ro Adaya Podcast. Los saluda, evidentemente, Rodrigo Adaya. Y les agradezco por escucharme de nuevo en este episodio. ¿Sale? En este episodio hablaremos acerca de un personaje bastante peculiar e importante en la historia de México. Y bueno, vamos a hablar de Maximiliano de Habsburgo. Hablaremos acerca de una teoría bastante interesante acerca de su muerte. Y la pregunta detonante es, ¿en realidad fue fusilado? ¿O es si en verdad es la historia como nos las cuentan? Realmente con estas preguntas, pues es que iniciamos este capítulo. Para empezar, es importante decirles, para quienes no lo sepan, quién fue Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano nació el 6 de julio de 1832 en Viena, Austria. Fue hermano menor del emperador de Austria, Francisco José I, y bueno, algunos conocerán también a su esposa, su esposa Carlota de Bélgica, con la que contrajo nupcias creo que en 1857 más o menos. Pero bueno, es importante recalcar que a pesar de que Maximiliano tenía un origen noble, es decir, que pues tenía un reino, a lo mejor sus papás, pues él no era primogénito. ¿Qué significaba esto? ¿O qué significa? Que no albergaba en realidad muchas esperanzas de obtener el trono austrohúngaro. Entonces, pues tenía que buscarlo de otra manera, digo, en el caso de que quisieran, ¿no? Sin embargo, creo que eso ya es tema de otro capítulo tal vez. Es importante saber cómo es que llegó a México, ¿no? Desde Austria hasta México, o sea, medio mundo de distancia. Para esto vamos a retomar un poquito acerca de Napoleón III. En ese entonces, Napoleón III buscaba extender lo que son sus dominios al continente americano y buscaba obtener también riquezas a través de México, ¿sale? Invadió México y esto lo hizo porque también a su vez Estados Unidos tenía su propia guerra civil, la guerra de sucesión, de la que en algún momento seguramente hablaremos. Y pues esto, a su vez también, ¿qué significó? Que Napoleón también fue influenciado por conservadores mexicanos y entonces Napoleón desea intervenir, bueno, intervino en México en el año de 1861. Después, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué intervino militarmente Napoleón III en México? Porque el gobierno mexicano suspendió temporalmente el pago de la deuda externa. Nada más por eso. Sin embargo, tras la intervención, pues básicamente los conservadores de México, junto con Napoleón III y la Iglesia, le ofrecieron la corona imperial de México, pues, a Maximiliano de Habsburgo. Él aceptó en el año de 1863, pues, esta coronación, este título, pues en parte convencido de que tendría el apoyo militar francés y que iba a ser bien recibido en México. Pero recordemos que en ese entonces, pues México básicamente se partía en dos, en conservadores y en liberales. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí tenía como que buen recibimiento de México, pero por la parte conservadora. Hablamos de las personas con poder, con riqueza y pues la parte eclesiástica. O sea, no hablamos en realidad de todo México. ¿Sale? Sin embargo, y eso es algo que me encanta de Maximiliano y sobre todo de la historia de México, es que de manera inicial, pues como les comentaba, recibió apoyo por parte de la élite católica y la parte liberal o el sector popular estaba del lado del presidente Benito Juárez en ese entonces. Pasaron algunos años y la realidad es que todo salió al revés para los conservadores. ¿Por qué? Porque Maximiliano de Habsburgo comenzó a realizar una serie de políticas con un toque, un carácter liberal. De hecho, pues él se consideraba liberal e incluso empezó a promover la libertad del culto y ratificó las leyes de reforma de Juárez.
Entre sus eh, ideas liberales, pues también, por ejemplo, prohibió de cierta manera el trabajo de infantes o de menores. Algo bastante avanzado, pues para esa época. Sin embargo, no pasó mucho tiempo por el cual Maximiliano perdió el apoyo, no solo de la élite mexicana, o sea, de los conservadores, ni de la iglesia, sino de un personaje importante que lo trajo, Napoleón III, ¿no? Al final, pues, Maximiliano era un intruso en México. ¿Qué pasó? Pues es que estalló en México una guerra civil en contra de este imperio impuesto por conservadores, la iglesia y Napoleón III. ¿Sale? Este segundo imperio en México cayó en el año de 1867. Básicamente Maximiliano quedó abandonado a su suerte. Se dice que tuvo la oportunidad de poder regresar a Austria, pero de cierta manera lo rechazó. Hay otras versiones que dicen que su familia pues no lo quiso de regreso porque los Habsburgo nunca huyen. Digo, son muchas historias las que surgen de aquí, pero bueno, es lo que se dice, ¿sale? Solamente se quedaron apoyándolo sus generales, entre ellos Miguel Miramón, otro personaje importante de la historia de México, y ellos fueron condenados a muerte. Cuando murió Maximiliano de Habsburgo, falleció o fue ejecutado, fusilado, en el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Importantísimo, ¿no? Ahora ya viene la parte importante de la historia. ¿Qué onda con su fusilamiento, con su fallecimiento? Aquí vamos a entrar en un sinfín de teorías que la verdad es que se me hacen bastante interesantes. Y de acuerdo, pues bueno, a la principal teoría sostenida es que Maximiliano le prometió a Benito Juárez que tendría un bajo perfil y pues que nunca volvería a identificarse como un miembro de la Casa Real Europea y que Benito Juárez a cambio pues le perdonaría la vida. Otra teoría que dice, que para mí creo que es la más importante o la más creíble, es que eh, Maximiliano y Juárez tenían algo en común. Ambos eran masones. Y bueno, se dice que entre sus reglas o sus leyes masónicas, pues no se pueden matar entre sí. Entonces, a manera como de respeto entre colegas o colaboradores, pues Benito Juárez le dio oportunidad a Maximiliano de que pues escapara o de que se fuese a otro sitio, pero obviamente, y como les comentaba al inicio, sin que volviera a decir que era Maximiliano, sin que volviera pues a tener contacto a lo mejor con la realeza europea, ¿de acuerdo? Ahora, muchas teorías han alimentado esto, y entre ellas, primero, el fusilamiento que iba a ser originalmente, que fue, perdón, el 19 de junio, pues no iba a ser ese día, iba a ser, me parece que 3 o 4 días antes. Sin embargo, fue pospuesto varios días. Se dice que, pues en el Cerro de las Campanas, donde fue fusilado, pues llegaron muchos soldados y como que hicieron un rectángulo justamente donde iban a hacer el fusilamiento y dejaron que algunas personas vieran, pero a unos metros, o sea, hablo de 30, 40 metros, o sea, sin la posibilidad de saber quién era realmente el que estaban fusilando. Digo, eso es lo que se dice. Y segundo, existieron problemas al embalsamar el cuerpo de Maximiliano, que convenientemente quedó bastante deteriorado y con dificultades para poder ser reconocido. De hecho, se entregó 7 meses después bajo presión de países de potencias europeas. México no quería regresarlo. Y cuando llegó el cadáver a Austria, 7 meses después de su ejecución, su madre, Sofía, exclamó que ese cuerpo que iba llegando
no era de su hijo. ¿No? Increíble lo que dijo la reina. Bueno, la mamá de Maximiliano. Otro punto importante que sustenta parte de esta teoría es que los ojos del cuerpo que llegó a Austria pues eran de color café, cuando en realidad Maximiliano tenía sus ojos color azules. ¿No? Ahora, aquí viene algo bastante importante, eh, el que dice que Benito Juárez publicó un edicto, un documento, poco después de que Maximiliano fuese fusilado. Este edicto o este documento, ¿qué es lo que decía? El archiduque Fernando Maximiliano José de Austria habría sido hecho justo por las armas. Hecho justo por las armas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en 1871, básicamente 7 años después del suceso, en la República del Salvador apareció un personaje llamado Justo Armas. Hecho justo por las armas, justo armas. Era un personaje bastante peculiar en El Salvador. Era un personaje que tenía una complexión alta, que era pues blanco, y pues que tenía bastantes dotes o bastantes peculiaridades europeas. Este, este personaje, Justo Armas, convivió con alta sociedad en la región con la que convivió en Salvador. Vestía al estilo aristocrático europeo y pues sus modales notaban que tenía cierta educación, cierta etiqueta, ¿no? Tal vez algunos los llamarían etiqueta de realeza. Y algo bastante peculiar de este personaje es que caminaba descalzo por una promesa que le hizo la Virgen del Carmen, en la cual él le prometió que si salía vivo de esta situación, pues iba a estar descalzo toda su vida. Eh, Inicialmente se dice que Justo Armas, pues iba en un barco, naufragó como tal, y pues esa virgen fue quien lo salvó. ¿No? Bastante interesante. El hombre pues era culto, hablaba varios idiomas y estaba familiarizado pues de cierta manera con la realeza europea. Y para ganarse la vida, o bueno, cómo se ganaba la vida Justo Armas aquí en El Salvador, pues básicamente hacía un servicio como de catering de alta calidad, o sea, como que hacía comidas, eventos para las personas de la alta sociedad, prestando ciertos platos, cuchillos, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva, pues, un banquete. Pero cabe el detalle de que muchos de estos trastes o utensilios que se utilizaban en esos banquetes, pues tenían el escudo de Maximiliano de Habsburgo y, y del Imperio Mexicano. Como que ya van muchas coincidencias. ¿De dónde salieron estos platos? Unos dicen que se los enviaba a alguien de México, otros dicen que esos utensilios pues los logró rescatar del barco en el que venía y que se hundió. Pero pues estamos de acuerdo que trastes, utensilios, pues, se hunde fácilmente. No es como que digas, ay, está flotando en mi cuchillo, déjalo, lo recojo. Pues no, ¿sale? Y un hecho peculiar también es que en 1915, Justo Armas recibió la visita de dos emisarios austriacos, a los que no quiso recibir en su casa. Se dice que estos emisarios austriacos lo que buscaban era que Maximiliano o Justo Armas regresara a Austria y pues lo colocaran en el trono. Sin embargo, pues dicen por ahí que pues él rechazó porque en su momento lo obligaron a rechazar todos los títulos que se le daban en ese entonces por venir al Imperio Mexicano.
Ahora, todo esto, pues bueno, finalmente Justo Armas murió en San Salvador en 1936 a los 104 años de edad. Si hacemos un poquito de cuentas, más o menos, llegamos a la conclusión de que, pues bueno, más o menos por la época en la que llegó a México, Justo Armas tenía como 30 años, 28 años más o menos, justo la edad que tenía Maximiliano cuando fue emperador en el Segundo Imperio Mexicano. ¿Ah? Ahora, todo esto se basa en teorías, todo esto al final, eh, cada quien decide qué creer, qué no creer. Para mí es una historia bastante peculiar que nos habla acerca de que tal vez no, la historia no es como nos las cuenta y también hacer hincapié en que muchas veces la historia es de quien vence. ¿Quién venció en México? Benito Juárez. Sin embargo, pues hay muchas cosas que nosotros no sabemos qué hay detrás, ¿no? Como esto de que ambos eran masónicos. Digo, ya, ¿quiénes sabrán la realidad? Pues a lo mejor los masones o personas de alto poder, al menos aquí en México, ¿no? Entonces, pues es una historia, una leyenda, un mito, bueno, más leyenda, eh, que te deja pensando en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, pues les agradezco muchísimo su atención durante ese tiempo, durante ese capítulo, y recordándoles que normalmente se suben capítulos cada semana o cada 2 semanas aproximadamente, entre los días miércoles y días jueves. Soy su amigo Rodrigo Adaya, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.